¿Cómo está conformada la columna cervical? Bien, si nosotros hablamos de la columna cervical, estamos hablando de ¿cuántas vértebras, chicos? 33. No, columna cervical. Solo el segmento cervical. Solo el cuello. 7 vértebras. Entonces solo vamos a tener 7 vértebras cervicales. La primera vértebra, chicos. El hombre que de una mitología griega que sostiene al mundo. Aquí atrás, ¿no ven? Decía que el mundo estaba sostenido sobre la primera vértebra. Eje. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda con el mover. No, ahora les voy a mostrar. Es por la forma que tiene. Tiene una apófisis odontoide, que es la única que va a tener este tipo de apófisis y que la denominaban como eje. A partir de C3 hasta C7 vamos a llegar a tener casi las mismas vértebras. Entre C3 y C6 son igualitas. C1, C2 y C7 tienen ligeras variaciones. ¿Listo? Las vértebras cervicales, entonces, chicos, se van a distinguir del resto de las vértebras por algunas estructuras anatómicas que vamos a mencionar a continuación. ¿Ya? Ninguna de estas es el atlas ni el axis. Estas son las vértebras de C3 hasta C7. Si ustedes observan de C3 a C6 casi son iguales, ¿no? Casi son iguales. C7 es algo diferente. Bien, empezaremos entonces hablando por las vértebras tipo, así se las va a denominar. ¿Cómo van a estar constituidas las vértebras tipo? Que van a ir de la cervical 3 a la cervical 6. Lo primero que vamos a encontrar en la parte anterior va a ser esta porción que es conocida como el cuerpo vertebral. A partir del cuerpo vertebral, ustedes van a ver estas dos salientes planas, que se las va a denominar como apófisis transversas. Estas apófisis transversas van a llegar a tener unos agujeros o unos forámenes, que son los forámenes transversos o agujeros transversos. Estos agujeros transversos solo se encuentran en las vértebras cervicales. Quiere decir que las torácicas, las lumbares, ya no tienen estos agujeros transversos. ¿Listo? ¿Qué estará pasando por ese agujero transverso? ¿Qué arteria? La arteria vertebral. Arteria vertebral, ¿no? Entonces, por aquí, por estos agujeros transversos, va a estar pasando la arteria vertebral. Si nosotros nos vamos un poco más hacia atrás, nosotros vamos a poder encontrar lo que vendrían a ser las apófisis articulares. Las que están viendo acá. Estas apófisis articulares van a ser dos. Vamos a tener apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares sirven para la articulación con la vértebra que se puede encontrar por encima y por debajo. ¿Ya? Después vamos a tener esta pequeña porción de acá que se conoce como arco vertebral. Esto de acá es el arco. Que es conocida como la apófisis espinosa. En las vértebras cervicales de la C3 a la C6, esta apófisis vertebral es bífida, que quiere decir que está separada en dos. Es como la lengua de la serpiente, está separada en dos. Y ahí se va a insertar, ¿qué ligamento? Me dice el aumento 5 minutos. Del trapecio. Ya, el ligamento del trapecio. ¿Cuál otro ligamento más? El ligamento espinoso.
espinoso. ¿Listo? El ligamento espinoso. Pongo medio punto. Medio punto más a coser. El ligamento del trapecio y el ligamento espinoso se van a estar insertando acá. Y ya. Facilito, ¿no ven? Cuerpo, apófisis transversas, forámenes transversos, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, arco o láminas laterales, apófisis espinosa, agujero vertebral. Ya está. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿Qué de diferente tiene la vértebra número 7? La vértebra número 7, chicos, su apófisis espinosa ya es única, similar a lo que vendrían a ser las apófisis de la porción torácica. ¿Listo? Y también sus apófisis transversas son un poco más largas de lo normal. Ahora bien, esta apófisis espinosa es la más horizontal y la más prominente de toda la columna vertebral. Y se puede tocar. Si ustedes tocan la bola que tocan aquí, ¿sí? Todos toquen, van a encontrar una bola, la única bola ahí. ¿Sí? Doctor, yo siento harto tumores. Lo que están tocando, chicos, es la apófisis espinosa de la cervical número 7. Entonces ya saben hasta dónde llega su apófisis cervical. Vamos a tener estas pequeñas estructuras que ustedes están viendo acá, que son los tubérculos transversales. ¿Listo? Vamos a tener dos tipos de tubérculos: los tubérculos anteriores y los tubérculos posteriores. Ya. Creo que eso es todo. ¿Cuál va a ser la diferencia que nosotros vamos a ver con las otras vértebras? Uno, las láminas espinosas que ustedes van a ver de las vértebras cervicales son generalmente transversales o diagonales. En cambio, a nivel de las torácicas, estas van a ser algo así, con una angulación de cavidad estructural. ¿Cuál va a ser una vértebra cervical y una vértebra torácica? Y peor aún, una vértebra lumbar. Ahora sí, vámonos a las últimas dos. El atlas. Este es el atlas, chicos. Es la primera vértebra cervical. Este atlas es mucho más plana que el resto de las vértebras. Este atlas, chicos, no va a llegar a tener un cuerpo en sí. No tiene un cuerpo en sí. Lo que va a llegar a tener van a ser un arco anterior, que es todo lo que ustedes están viendo acá. Vamos a tener las apófisis transversas, los agujeros transversos, vamos a tener los tubérculos o apófisis, los tubérculos inferiores, perdón. Y vamos a llegar a tener simplemente un tubérculo que es conocido como el tubérculo anterior. ¿Listo? Tubérculo anterior. Entonces el atlas carece de un cuerpo, no tiene cuerpo. ¿Listo? No tiene cuerpo. Esto que ustedes están viendo acá es el ligamento odontoideo. ¿Listo? El ligamento odontoideo. Y esto que ustedes están viendo acá es la carilla de la apófisis odontoidea, que pertenece a la segunda vértebra cervical. ¿Listo? Ese es el atlas. El atlas, chicos, se va a articular directamente con este hueso que se encuentra en polvo celeste. ¿Qué hueso es? ¿Con qué porción o con qué parte del hueso? Con Los cóndilos. Recuerden que esta es la porción basilar, ¿verdad? Y detrás teníamos a los cóndilos, ¿verdad? Estos cóndilos se van a articular con esta superficie articular que ustedes están viendo a nivel del atlas, que son conocidos como los cóndilos articulares del atlas. ¿Entendido? Entonces aquí es donde se están llegando a articular directamente con el hueso occipital. Ahora sí les presento al axis. Como ustedes podrán ver, el axis llega a tener una apófisis que parece un diente, que esta es la apófisis odontoidea, y por eso le denominaban como eje, justamente por esta apófisis, que parece un eje central. ¿Listo? Este axis, chicos, va a tener las mismas estructuras que ya hemos mencionado de las otras vértebras. ¿Qué es lo único que varía? La apófisis odontoidea. Debajo de la apófisis odontoidea, el axis sí ya va a llegar a tener un cuerpo.
Después va a llegar a tener lo que vendrían a ser los cóndilos articulares, va a tener las láminas laterales por las partes del arco, una apófisis espinosa, las apófisis transversas, los tubérculos transversos y el foramen o agujero transverso. Y ya, no hay más. Este axis, chicos, se articula con el atlas y ese ligamento que les he mostrado pasa por acá, ligamento odontoideo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El axis es así, el atlas es así, ese ingresa a este nivel y ese ligamento lo único que hace es sujetar esta apófisis odontoides, como si fuera un eje. ¿Listo? Y ya no vamos a tener nada más que mencionar. Algo importante que cabe mencionar dentro de cada uno de los agujeros va a ser qué vamos a tener entre cada una de las articulaciones. Entre los cuerpos vertebrales vamos a tener discos vertebrales. ¿Desde dónde tendríamos discos vertebrales? ¿Desde qué cervical? ¿7? No. 3. Desde la unión entre la 2 y la 3 es nuestro primer disco vertebral. Entre el 1 y el 2 no hay disco vertebral porque está la apófisis odontoide. Entonces, desde la parte inferior del 2 y el 3 ya tenemos en nuestro primer disco vertebral. Los discos vertebrales, chicos, van a llegar a tener dos porciones. Una porción que es la más exterior, que es conocida como la porción fibrosa, y una porción interna que es conocida como la porción pulposa. ¿Listo? Esta porción pulposa es mucho más lábil y mucho más flexible. ¿Han jugado alguna vez con una plantilla de silicona? Una plantilla de silicona para sus zapatos o lo que sea. Se puede apretar, ¿verdad? Piensen que más o menos tiene esa consistencia el núcleo pulposo que están viendo acá. ¿Listo? ¿Para qué servirá eso? Justamente para los impactos. Cuando ustedes saltan, toda la energía cinética entra a través de los huesos calcáneos y demás y llega a su columna vertebral. Y en ese punto, estos discos vertebrales son los que van cada vez aminorando la energía cinética para que tus huesos no se fracturen. Si es que no tuviéramos estos discos, en el primer salto, listo, chao columna vertebral, ¿no? Fracturados, fisurados, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la energía cinética es demasiado alta, como ustedes, ¿no ven? Que les gusta hacer cosas extremas, no, sí, puedo saltar desde aquí arriba, desde 2 metros, ¿no ven? Saltan, soy Superman y demás. Entonces lo que pasa es que por la fuerza cinética, este núcleo pulposo sale hacia el exterior, rompiéndose un pequeño espacio. El espacio donde va a llegar a afectar generalmente va a ser este de acá, estos espacios de acá. ¿Por qué? Porque hacia adelante se encuentran generalmente los cuerpos. Hacia atrás vamos a tener a este ligamento que nos va a sujetar o nos va a proteger la médula espinal. Entonces, el área más débil es generalmente estas curvitas que ustedes están viendo acá. La protrusión de lo que viene a ser el núcleo pulposo se la conoce como hernia de disco. ¿Listo? ¿Han escuchado alguna vez de hernia de disco, chicos? ¿Sí? Entonces es la ruptura de un disco vertebral, la salida del núcleo pulposo hacia este pequeño espacio que ustedes están viendo acá. ¿Qué es este pequeño espacio de acá? Es el canal del nervio raquídeo. Estos son los nervios raquídeos que van a ser o que van a nacer a partir de la médula espinal. Estos nervios raquídeos salen desde nuestra cervical número 1. Cada uno de estos nervios raquídeos recibe el nombre de la cervical por la cual está saliendo. Entonces, ¿cuántos nervios cervicales tendremos? 8, chicos. A diferencia de los huesos, en la cervical número 7 vamos a tener la emergencia tanto por arriba como por debajo. Esa es la única diferencia. Después, todas las otras vértebras van a tener simplemente la emergencia por la parte superior. ¿Listo? En cuanto a la columna cervical. Entonces tenemos un nervio cervical C1, C2, C3, C4, C5, C6
C7 y C8. ¿Qué pasa si se alteran estos nervios cervicales? Los nervios cervicales, chicos, van a crear lo que es el plexo cervical, que ahorita ustedes me van a explicar qué es. Este plexo cervical, chicos, nos va a dar unas ramas del plexo cervical, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una hernia a nivel de C4, C3, C5 o a cualquier nivel cervical, ¿qué alteración tendremos? Movimientos del cuello, ¿sí? Vamos a tener parestesias, adormecimientos y demás. En la parte posterior, en el agujero vertebral, nosotros vamos a tener diferentes tipos de ligamentos. Este ligamento que ustedes están viendo acá se denomina como ligamento amarillo o ligamento anterior. Y estos de acá son los ligamentos medulares junto con la dura madre de la médula espinal. ¿Listo? Estos nervios raquídeos, chicos, son netamente motores, no son sensibles. Y van a conformar lo que viene a ser el sistema nervioso periférico. Algunos de estos sí van a llegar a tener sensibilidad a través de lo que vienen a ser los ganglios posteriores, pero eso ya lo vamos a ver en el hito 5 cuando estamos viendo la médula espinal. ¿Cuáles van a ser sus funciones de todos estos nervios raquídeos? Van a ser los movimientos de las extremidades, los movimientos de los músculos periféricos, los movimientos de nuestras extremidades inferiores. Entonces, si la columna vertebral se secciona a nivel cervical, se va a alterar el movimiento de nuestros brazos y de nuestros pies. O sea que si esta cosa amarilla que ustedes están viendo se rompe a nivel cervical, ya no hay movimientos. De aquí para abajo ya no hay movimientos. Y a eso se llama cuadraplegia. ¿Listo? Y si se rompe la mitad de esta o algunos nervios de estas, se crea hemiplegias, que es la mitad paralizada. ¿Entendido, chicos? Por eso es importante que no te caigan, ¿no? Cuando eras chiquitito tu mamá te decía, mira, se cayó de nuca, se va a morir, se va a quedar paralítico. ¿Sí o no? ¿Sí? Dime, Luisa. ¿A qué región? Ahora sí, les voy a mostrar todos los nervios cervicales. Este gráfico se llama el gráfico de los dermomiotomas. ¿Qué quiere decir? Que estos nervios cervicales nos van a dar sensibilidad a nivel de la piel, pero nos van a dar motricidad a nivel de nuestros músculos. Como ustedes pueden ver, aquí está toda la columna vertebral y cada uno de los nervios raquídeos. Fíjense, C1 por encima, ¿no ven? C2 por encima del cuerpo vertebral de C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. C7 es el único que tiene por encima y por debajo. ¿Listo? A partir de las vértebras torácicas, fíjense que ya nacen por debajo nada más. T1 nace por debajo, T2 por debajo, T3 hasta T12. Todas estas son las torácicas. Y después vamos a tener las lumbares, que vamos a tener 5 lumbares. Y de ahí vienen las sacras, por eso están con S, que vamos a tener 5 sacras. Y por último vamos a tener una coxitis. Todos estos van a ser entonces nervios motores y sensitivos. Sensitivos a nivel de la piel y motores a nivel de los músculos. Entonces, si me altero alguno de estos nervios, ¿cómo voy a saber? Fíjense en este gráfico. Si me lesiono a nivel de C1, ya no tengo nada de sensibilidad de ahí para abajo, de la lesión para abajo, ¿no? C2 nos va a innervar entonces la región de la sensibilidad de la nuca, aquí atrás. C3 a nivel de la nuca en la parte inferior, ¿no? C4, C5, C6, C7 y C8 nos están innervando la parte posterior del cuello, ¿no? Entonces, en la parte anterior vamos a tener C3, C4, C5, C6, C7. Eso quiere decir que nos está dando la sensibilidad parte de nuestro brazo. ¿Entendido? Y aquí pueden ver las torácicas, las lumbares y las sacras. Entonces, cuando dicen tengo una hernia a nivel de las lumbares, que es lo más frecuente, ¿no? Porque son nuestros discos más grandes, si ustedes se dan cuenta, se
plástica